Digamos, en la lectura oficial, en donde de repente se acude a la imagen de la guerra, la confrontación bélica contra los otros, hay la idea de que hay un frente muy homogéneo y muy claro, que es el frente del gobierno y de la legalidad, y que del otro lado están los adversarios, que son los delincuentes. Parece bastante poco creíble el esquema, porque, como plantea Samuel, pues la batalla es contra el propio Estado. Lo hemos visto recientemente, en donde los operativos tienen como uno de los decisiones cruciales desarmar a ciertas policías locales. Aquí lo que tenemos es esta cápsula dramática de un Estado contra sí mismo, en donde la recuperación del orden tiene que ser la reconstrucción del Estado. Así es. Yo creo que esto pasa por acuerdos políticos, definitivamente. No creo que es nada más la aplicación de la ley. No puede haber aplicación de la ley cuando hay una disputa por la hegemonía política y no hay un consenso de todas las fuerzas políticas para la creación de una política de seguridad de Estado. O sea, y en otras leyes lo vemos también, en otras áreas. Hay todavía una parte del PRD que no reconoce al presidente Calderón. Entonces, y hay una reconfiguración del mapa político también en México. Esto que tú señalabas, por ejemplo, de que la lucha es interna, o sea, ¿cómo es posible que se detenga a cuerpos policíacos completos? Bueno, lo que hay que ver es que en la época del partido de Estado, el engranaje funcionaba mucho más aceitado. En la medida en que hay una reconfiguración del mapa político, en esa misma medida hay una reconfiguración de los mecanismos de seguridad en los niveles municipales y estatales. Pero a ver, Luis, si ahorita, digamos, el auditorio escucha hablar de una reconfiguración del mapa político, va a decir, bueno, ¿y eso cómo se come? O sea, a lo que me refiero es, los partidos que gobiernan el escenario es, pero el escenario en la calle es de muertos sistemáticos cotidianos, decenas. ¿Qué le puede uno decir al ciudadano? ¿Sabe que esto es un costo que había que pagar o se equivocó Felipe Calderón? Es que necesitarían las fuerzas políticas arropar. Bueno, pues yo te diría, por ejemplo, en la CONAGO hubo un respaldo al presidente de la República recientemente muy significativo por parte de los gobernadores, ¿no? Pero ¿puede faltar respaldo político? Puede ser que haya, digamos, todavía segmentos, sectores, como lo decías tú, del PRD que no brinden su total apoyo, pero la lucha que se está librando en la calle tiene que ver con las instituciones fundamentales del país. O sea, el ejército, sea como sea, está puesto en la trinchera auténticamente y se está jugando su prestigio, se está jugando su credibilidad. ¿Por qué? Porque además hemos tenido acciones donde ha habido violaciones a derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué le decimos al ciudadano? Bueno, yo lo que hay que explicarle es un poco, darle razones del por qué se está viviendo esta violencia que lleva 10,000 muertos en los últimos 6 años y muertos. 6 años y medio, son 10,000 muertos. Estamos hablando de niveles que son francamente alarmantes. O sea, no hay otra explicación. Una guerra de 10,000 muertos, lo puedes comparar con Afganistán, lo puedes comparar con Irak, pero bueno, esos ya son casos graves, pero ningún país del mundo civilizado, salvo Colombia y México, tiene 10,000 muertos en guerra contra el narcotráfico, en batallas entre narcotraficantes. Ahora, ¿cómo se lo explicamos? ¿Qué fue lo que pasó? Es muy importante que podamos decirle al público cómo sucedió todo esto. Miren, es simple. Antes había un control. En el modelo de Estado que teníamos antes, presidencialista, desde el Estado o se protegía el narcotráfico o se atacaba el narcotráfico. Y hay momentos históricos que esto se pudo probar. Las dos cosas simultáneamente. En su caso, ¿okay? En el caso claro, por ejemplo, del lamentable caso del agente norteamericano Camarena, lo que se prueba con documentos clarísimos, indubitables, con sentencias en México y en Estados Unidos, es la protección desde las instituciones al narcotráfico. En otras ocasiones se le atacó muy duramente con casos realmente puestos y que probaban el ataque a todos los grupos de manera generalizada. Llega el momento de la democracia en el año 2000 y sin instituciones, sin imponer la ley, se fragmenta el Estado y
como queda probado en México y en Rusia y en todos los otros países que hemos estudiado, en Afganistán mismo, donde yo tuve oportunidad de estar 3 meses el año pasado, el modelo de Estado determina la delincuencia organizada que se tiene. Si tienes un Estado fragmentario como Afganistán, donde los señores de la guerra cada quien protege su pedazo, pues los acuerdos con el narcotraficante son con ese señor de la guerra. Ese o lo reprime o lo protege, como en Afganistán. En nuestro país cambiamos de modelo de Estado sin construir instituciones. Y en consecuencia, ahora los narcotraficantes, y no con todos los presidentes municipales afortunadamente, pero ya 10 o 15% es un número impresionante de problemas en el país. Y ahora los narcotraficantes negocian con los presidentes municipales para que los narcotraficantes puedan tener el poder de su policía. Están peleándose por el narcomenudeo, el control del narcomenudeo en esas zonas. Por eso es tan brutal la batalla. Y el control de las instituciones policíacas o de partes sustantivas de esas instituciones policíacas, porque antes, con el Estado anterior, estas instituciones eran las que servían de mediadoras entre el campo de la política y el campo del tráfico de drogas. Entonces, por eso, como son las que tienen presencia física en prácticamente todo el territorio nacional, en los distintos niveles, pues ellos son los que en la vida cotidiana les pueden ayudar a operar el negocio, a circular la mercancía, a abonar a la introducirla. tesis de Luis y de Samuel. Durante muchos años la policía no se usó para investigar, se usó para garantizar la hegemonía de un poder central, del presidente de la República y del grupo. La policía se usaba para ver quién se acostaba con quién hacía negocios con quién, y eventualmente para reprimir a aquel que no se ajustaba a estos lineamientos. Lo mismo el Ministerio Público. Y ahora tenemos que reinventar todas esas instituciones. Tienes razón, Samuel, tienes razón, Luis. Vamos, en donde diferimos, que yo creo que ya las estamos reinventando, que ya estamos en el camino adecuado. Yo lo miro con un poco más... Pero Gerardo, si es convincente esta Claro, lectura, es convincente. los operativos policíacos, los operativos militares van en dirección equivocada. ¿Por qué? Pues porque no están atacando, si este diagnóstico es correcto, no están atacando la penetración del narcotráfico en las propias instituciones mexicanas. Es decir, que estos cuerpos policíacos sigan siendo los que están atacando el narcotráfico, que sigan, digamos, si no hay una... si no se toma en serio la reconstrucción política del Estado mexicano con bases de legalidad y transparencia, suena como a lema, pues finalmente no hay nada que esté caminando en la dirección correcta. Lo otro son espectáculos sangrientos. Si esto fuera todo, yo coincidiría contigo. Pero creo que hay una gran cantidad de medidas. Mira, otra, por ejemplo. Un juez federal gana 120,000 pesos libres. Un defensor público gana 50,000 pesos libres. Un agente del MP, el mejor pagado, gana 25,000 pesos libres. Un policía de algún estado puede ganar hasta 4,000 pesos libres. O sea, hay toda una... La idea de Felipe Calderón, y así lo ha expresado el secretario de la Función Pública, es unificar, homologar ciertas funciones. Es parte de esa reforma. Si solamente nos concentráramos en estos operativos, Chucho, Federico, sí, yo coincido contigo, pero yo creo que eso es una parte. Cuando ya los policías ganen más, el juez, el fiscal, el defensor, el policía... Caramba, creo que podremos aspirar a un Estado mejor. Ahora, decía Luis, esta recomposición de política, ¿cómo te la imaginas? O sea, ¿qué necesitaría ocurrir para que realmente, por ejemplo, en el nivel municipal tuvieras un bloqueo a la penetración a la que se refería Jesús? Los operativos no son todos, pero eran necesarios, porque tampoco podemos decir, bueno, estábamos mejor hace 7 meses cuando no ocurría nada. No. Bien. Bueno, bien. Le falta una parte. ¿Cómo te imaginas esa parte? ¿Cómo sería esa reconstitución? Bueno, yo creo que aquí hay medidas de corto plazo, que son las que estamos viendo en la actualidad, de mediano y de largo plazo. El problema, creo que de parte del gobierno federal no nos han dicho con claridad cuáles son las medidas en las que están pensando a mediano y a largo plazo. Parece ser que la única opción en la que están pensando es en la militarización de la seguridad pública. Parece ser.